Estamos en Tribunales 2, en la Cámara Tercera del Crimen, porque hace instantes nomás fue condenado por primera vez en la historia un hombre, en este caso, por estafar a su mujer, su cónyuge en su momento, por vaciamiento económico durante el transcurso de 14 años. Queremos conocer sobre este suceso y sobre este dictamen judicial. Buen día, doctor. ¿Cómo te va? Mira, esto es así, concretamente hoy fue condenado a 1 año y 10 meses de prisión en suspenso porque no supera la pena de 3 años. Tuvo que reconocer todos y cada uno de los delitos que cometió en perjuicio de Ana María Pedrotti. De quien estamos hablando es de Daniel Humberto Fabián Tomaselli, el dueño de la bicicletería conocida aquí en Córdoba. Él, con la connivencia de escribanos, su pareja Fabiana Donizoni, José Luis Tomaselli, que es un primo de él, y un cuñado de él, lograron constituir sociedades fraguando firmas de la señora Pedrotti, falsificando instrumentos públicos, y de esa manera vaciaron toda la sociedad conyugal de bienes, transfiriéndola a distintas sociedades anónimas fantasmas, y de esa manera dejarla sin ningún tipo de bien a quien era en su momento su cónyuge. ¿Cuál fue el motivo de todo esto? El motivo se desconoce. Lo que sí sabemos es que él, aprovechando un aneurisma cerebral que sufrió Ana María Pedrotti en el transcurso en el que él se disponía a armar todo este ardid y toda esta mecánica delictiva junto con sus cómplices, él, aprovechando que ella estuvo convaleciente, casi al borde de la muerte, tuvo operada, intervención quirúrgica en la cabeza, tiene un clip cerebral, parecía que no iba a sobrevivir, y él, aprovechando esa situación, pergenió junto con sus cómplices toda esta maniobra delictiva para vaciar la sociedad conyugal y dejar sin ningún tipo de cobertura, ni de bienes, ni de acciones societarias, ni ningún tipo de cobertura económica, y la dejó prácticamente en la calle, sin obra social, sin una cuota alimentaria mísera durante el transcurso de 10 años. Es decir, la dejó literalmente en la calle. No se sabe hoy el motivo por el cual lo hizo. Bien, Lagarto, le colocamos el auricular al abogado para que ustedes pregunten desde allí. Sí, doctor, buenos días. La verdad que... Hola, Lagarto, ¿cómo te va? Muy bien, estamos choqueados por la información, por todo el contexto de la información. ¿Y cómo se produce el hallazgo de esto? Porque sospecho yo que la señora con un aneurisma, a no ser que no sea de mucha gravedad, ¿cómo se descubre esto? Porque debido a la enfermedad de la señora, ¿quién lo logra descubrir? Es muy buena la pregunta, Lagarto. Te cuento cómo logra descubrirse toda esta maniobra. Ella, en ese estado de convalescencia, luego de que Tomaselli termina de pergeñar todas estas conductas delictivas con sus cómplices, le notifica la demanda de divorcio y le comunica en esa misma demanda de divorcio que no había más bienes que el ajuar de la casa, es decir, que los bienes muebles de la casa. Entonces, ella es ahí cuando ella advierte que había sido vaciada toda la sociedad conyugal, que había sido engañada, que había sido defraudada por quien era en ese momento, tuvo de su marido, porque no tenía ninguna sentencia de divorcio, y recién ahí nos convoca a nosotros en nuestro estudio, y ahí empezamos con una investigación penal, investigación civil, hicimos denuncias penales, hicimos también demandas civiles de daños y perjuicios, de fraude, de simulación, y bueno, hoy, después de 14 años de lucha, de tiempo, de esfuerzo, logramos que Tomaselli, de acuerdo a la cantidad de pruebas que había en su contra, negociara, a través de lo que se llama el juicio abreviado, una pena menor para evitar ir a una prisión efectiva y de esa manera poder estar en libertad, pero sí condenado a una pena de 1 año y 10 meses de prisión, con reglas de conducta que deberá cumplir durante el plazo de 3 años, dentro de las cuales está la comisión de la no comisión de nuevos delitos, por supuesto. Doctor, buen día. Además de la pena que parece exigua, al menos a mí me da la sensación que es exigua, teniendo en cuenta lo delicado del tema y lo profundo de esta causa, además de la pena, digo, ¿hay algún resarcimiento económico importante para la señora? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto, sí, la pena nosotros consideramos que podría haber sido un poco más elevada, pero el tribunal... ¿Cómo le va, doctor? Nosotros solicitamos una pena un poco mayor, pero bueno, ese fue el acuerdo que llegó con Fiscalía. El resarcimiento sí, hay una vía civil. Nosotros hemos iniciado una acción de daños y perjuicios en la justicia civil hace aproximadamente unos 7 u 8 años, seguimos litigando. Todos los bienes están con medidas cautelares de indisponibilidad, de embargo, es decir, que él no puede disponer de esos bienes. Y hay un resarcimiento económico de una cuantía importante que ahora habrá que evaluar, porque de hecho el hecho que hoy acaba de reconocer Tomaselli, usted lo sabe bien,
ya no puede ser discutido en sede civil por el tema de prejudicialidad penal, pero vamos hoy a continuar la tarea de tener que probar la extensión del daño, porque este hombre ha provocado mucho daño, y primero daño en la persona de Ana, en su espíritu, en su forma de vida, en su calidad de vida, y segundo, un daño económico terrible que habrá que cuantificar, y bueno, continuaremos con el juicio civil que sigue en marcha y está activo. Claro, acá hay un dato, me parece que importante, que no se va a poder discutir esto, es que el propio imputado reconoce que el hecho ocurrió y se ha reconocido culpable. Entonces, por eso se llega a un acuerdo. Exacto. Estos juicios abreviados son así, bueno, yo me reconozco culpable. Exacto. Entonces la justicia es un poco más benévola. Pero el tema es ver cómo se repara el daño. Y digo, esta aceptación de juicio abreviado va a repercutir en el juicio civil, digamos, ¿no? Claro. En la instancia civil. Sin duda, la instancia civil continúa, pero en la instancia civil Tomaselli y quienes son sus cómplices pues van a tener que responder solidariamente por todos los daños provocados, porque están todos demandados. Los cómplices lamentablemente fueron sobreseídos por prescripción en la justicia penal. El único condenado en esta causa penal es Daniel Humberto Fabián Tomaselli, pero a nivel civil están todos demandados, todos los que participaron en esta maniobra delictiva, y tendrán que responder civilmente por todos los daños provocados. ¿Y cómo es el estado de salud de la señora que demandó? ¿Está bien? Ana, que inclusive la tengo acá con ella, estoy junto a ella. Ella es Ana Pedrotti. Ana hoy está de salud, sigue obviamente con controles periódicos. Durante muchos años, a raíz de que Tomaselli le quitó la obra social de primera calidad que tenía en su momento, no pudo hacerse control, y entonces mucha de su patología se agravó. Tuvo que pedir ayuda a familiares, amigos, incluido tomar préstamos para poder sobrevivir, porque estaba prácticamente en la calle y no podía hacerse estudios que eran de extrema necesidad para poder paliar esa aneurisma cerebral que ella sufre. Hoy sigue teniendo problemas de salud, pero si ustedes quieren conversar con ella... ¿Sí? Lagarto, antes de conversar con la señora Pedrotti, le pregunto la última al doctor. ¿Se estima cuánto es el daño económico? Mira, el daño económico entre los bienes que han sido, que van a volver a la sociedad conyugal, más acciones societarias que fueron transferidas violando las reglas de la sociedad conyugal, es decir, sin el asentimiento conyugal de la señora, porque Tomaselli vendió violando la ley, vendió acciones de bicicletas Tomaselli violando la ley. Se estima hoy, actualizado a la fecha, un monto entre 60 y 70 millones de pesos. Muchas gracias, doctor. Bueno, le pregunto a la señora Pedrotti, gracias por el testimonio. Primero, ¿cómo está usted de salud? Y yo de salud tengo una muy mala calidad de vida. Yo me salvé de un aneurisma cerebral del que nadie se salva. A mí me operaron a los 35 años, hoy tengo 50. Dirían mis médicos, yo fui un milagro. Yo en ese momento sí tenía una buena obra social y me pude tener una buena cirugía, me operaron a cielo abierto, pero de cual mi ex marido después me dio de baja, y yo después no pude tener nunca más una obra social la cual me cubra mi patología, porque a mí me consideran una enferma de alto riesgo. Y él me dio de baja sabiendo que yo estaba enferma, porque yo seguía casada con él, y me dio de baja. La justicia nunca más me pudo devolver eso. ¿Cómo se siente hoy después de este dictamen? Que por fin llegó la justicia. Me siento aliviada. No es la justicia a lo mejor que tendría que ser, pero se hizo justicia. Hoy empieza una nueva vida. La justicia demoró, fueron 14 años muy largos de litigio, pero en este tribunal se hizo justicia. ¿En qué momento advirtió usted que su marido estaba realizando este tipo de acciones para desvincularla económicamente de él? Me enteré un día que me llegó a abrir la puerta de mi casa y me encontré un sobre con la demanda de divorcio que él me había presentado, que me lo dejaron en la puerta, donde leí y decía de que él no tenía nada. Y ahí me enteré, yo ya estaba operada de la cabeza. Yo estaba separada, de hecho, pero yo seguía siendo, yo no estaba divorciada.
Y nosotros teníamos bienes en comunes, teníamos Y la muchas sociedad conyugal, cosas, claro. y yo ahí me doy cuenta. Fue muy duro. Yo he pasado 14 años, más de 14 años, muy duros. Señora, antes de la complicación de salud que usted tuvo, Sí. ¿usted advirtió, esto que podía llegar a ocurrir? ¿O usted digamos, a usted la desechó, si me entiende el término, una vez que usted sufrió esta situación de salud? No, yo me había separado en buenos términos de él. Nosotros teníamos bienes en comunes, pero ¿Hijos? yo después, no sé. Yo me enteré de todo esto después de mi aneurisma. Después de que a mí me operan de mi aneurisma, yo me entero de esto. ¿Tienen hijos en común? Sí, tenemos hijos. En común ya son grandes. Ya son grandes. Yo he pasado años muy duros y no se los deseo a nadie. Lo que yo quiero que queden claro, yo acá le agradezco a la Cámara, le agradezco la justicia llega. La justicia siempre llega, en algún momento llega, por ahí demora, pero llegó. Yo en otros juzgados no la he pasado bien, yo en familia no la he pasado bien. Yo he ido días enteros y la he pasado muy mal, mendigando una cuota alimentaria, mendigando una obra social, mendigando años mendigando. Y nunca prácticamente me dieron nada. Me dio de baja una mutual y no me volvieron a dar una mutual ni igual, ni parecida, ni nada. Señora, ¿su ex marido le pidió disculpas en privado por todo lo sucedido? Porque al menos admitió ante la justicia todo lo que había hecho. No, pero no me hace falta. Él a mí es muy mío. Yo tengo mucha fe. Yo en todos estos años yo tengo mucha fe en Dios. Tengo mucha fe en Dios, mucha fe en mi cura Brochero, que siempre me encomendé. Yo creo que estoy viva porque tengo mucha fe. Y toda la salud que tengo es por eso. Y a lo que yo voy es que las mujeres no debo ser la única que le han hecho esto. Hay muchas personas, hay mucha violencia, y la violencia de género no solamente es que a una mujer le peguen. La violencia de género es en muchos aspectos de la vida, y este es uno. Señora, ¿cómo subsiste hoy económicamente? Ahora tengo una pareja y Reiniciar yo reinicié mi vida, sí. Yo reinicié mi vida. He tenido mucha gente que me ha ayudado. Me he cruzado con gente muy buena en mi vida. He tenido suerte de cruzarme con gente muy generosa. Amigos que ya no están. Amigos que he tenido por tiempos que me han ayudado, que me han dado hasta lo que no tenían para ayudarme, porque en mi casa había niños y me han ayudado. Uno era Hugo, que lo voy a tener siempre en mi corazón. Por último, Lagarto, también Sí. Cerramos cualquier cosa si ustedes necesitan preguntar de allí, le colocamos el auricular a la señora, pero concretamente, ¿él también se desvinculó de sus hijos? No, y yo nunca permití que él se desvinculara de mis hijos. Una cosa es mi problema, y los hijos, ¿Económicamente de ellos también? ellos siguen teniendo relación con su papá, lo van a tener toda la vida, él siempre va a ser su papá. Dame con el abogado. No hay por qué. Bien. Sí. Bien, le colocamos el auricular al abogado, Lagarto, Sí, y cualquier cosa. No, a mí se me vino a la memoria un montón de casos, porque le pido que me explique, porque es un caso realmente impactante. Muy impactante, donde Sí, sin la duda. señora obviamente dice que la justicia llega, pero a veces llega tarde, acá me parece que medio tarde. 14 años es una eternidad para la situación de la señora. Han tenido que participar acá porque yo entendí que hubo falsificación de firmas, debe haberlas habido, hay certificaciones de escribanos y todo eso, todos involucrados están de alguna manera salpicados en esta causa, ¿no? Te cuento, Lagarto, mira, para poder lograr toda esta maniobra delictiva intervinieron un escribano, que es el escribano Carlos Gutiérrez Juncos, que es el escribano de la familia Tomaselli desde hace años y fue el encargado de hacer todas las certificaciones de firmas que no eran ciertas, por supuesto, y todo lo que tenía que ver con instrumentos públicos, todas las adulteraciones, participó o
por sí o por interpósita persona, pero sí está su firma y su sello y su registro en cada una de las maniobras delictivas, en la constitución de sociedades anónimas, de las 2 sociedades que tuvieron que constituir para transferir todos los bienes. Participaron también, como recién lo dije, su pareja, Mariana Donissoni, su primo y su cuñado, digamos. Era un clan familiar dispuesto a vaciar la sociedad conyugal y dejarla en la calle prácticamente como la dejaron a Ana durante todos estos años. Es decir, hubo connivencia de funcionarios públicos, en este caso de un escribano, que no es un funcionario público, pero es un fedatario, y de familiares directos de Tomaselli que obviamente protegían el apellido primero y se protegieron ellos por donde pudieron. Es decir, y la demora de 14 años está no tanto en la demora en lo que fue las trabas judiciales, sino más que todo en la recopilación de toda la documentación que hubo que gestionar. Nosotros desde el estudio tuvimos que buscar información en todos los registros públicos de comercio, generaron sociedades en Buenos Aires, en Córdoba. Después recopilar toda esa documentación, se secuestraron CPU, se tuvo que vaciar esos CPU y toda la información tuvo que después ser analizada. Una de las allanamientos fue frustrado, justamente el de la señora Mariana Donissoni, la doctora Mariana Donissoni, que es abogada. Se frustró sorpresivamente, la ley obliga a tener un veedor del colegio de abogados, ella en ese momento era integrante del colegio de abogados, hoy desconozco si lo es. Pero el veedor en pleno allanamiento desapareció, no sabemos si recibió un llamado y no se pudo concretar el allanamiento de los CPU donde estaba toda la información, porque en definitiva una de las sociedades anónimas donde estaban transferidos todos los bienes, el domicilio de la sede social era justamente el domicilio de la doctora Donissoni. Entonces era un entramado delictivo que llevó años armarlo y llevó muchos más años desarmarlo hasta el día de hoy que hemos logrado esa condena. Que si bien creemos que es un poco, es poca en cuanto a la cantidad de pena, pero a nosotros nos alivia saber que llegamos al final, que se pudo condenar y que todo el mundo sepa y que se puede, que la justicia hay que confiar, que en la justicia hay que creer, que a veces sea un poquito lenta, pero llega. Y que en definitiva las mujeres, porque esto normalmente sufren las mujeres más que los hombres, este tipo de defraudaciones, que cuando vean y cuando adviertan alguna maniobra rara o que no conozcan, que consulten con cualquier abogado de su confianza, que se asesoren y que no dejen pasar el tiempo, porque a medida que pase el tiempo es mucho más difícil después poder probar todos estos daños. Normalmente estos delitos se hacen a puertas cerradas y se hacen siempre con gente conocida, entonces no dejan mucho rastro y es muy difícil luego después poder probarlos. Le hago una pregunta técnica, doctor. Si la causa penal esta que acaba de concluir increíblemente ha demorado 14 años, ¿cuánto presume usted que va a demorar la instancia civil? Mira, doctor, en la instancia civil ya llevamos muchos años de litigio y ahí sí le puedo decir que estamos en una batalla judicial con uñas y dientes, porque la verdad que usted lo conoce mejor que nadie, han incidentado en cuanto han podido. Tenemos varios flancos para atacar, porque son varios los demandados, cada uno tiene su propio abogado, entonces estamos litigando con varios frentes, tratando de sortear todos los embates que recibimos, pero vamos avanzando siempre firme y parejo, y con esta resolución penal creemos y entendemos que tenemos un gran camino avanzado y vamos a seguir continuando para poder lograr una condena civil y que todo el mundo sea responsable del daño que le provocaron a Ana. Bueno, doctor, le agradezco la gentileza de habernos atendido, nos ha sorprendido con un caso, la verdad que impactante. Es estremecedor. Muchas gracias, muy amable. Es único. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, la verdad, impactante. Esto no es una cosa que dijo el asesor ayer. Sí, lo dijo ayer. Que dijo que... No dijo cuál era, pero que iba a haber un caso resonante, una resolución de la justicia muy resonante este viernes a la mañana. Esto era. Mira. Sí. Bueno, es demoledor el caso, ¿no? Demoledor. Demoledor. Es estremecedor, tremendo. Bueno, señores...